No se ve bien si no es con el corazón. Esto es Prólogos. Hola, ¿qué tal familia? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Prólogos. Mi nombre es Oscar Muñoz y estamos una vez más muy agradecidos con todos los que hasta el día de hoy siguen escuchando nuestros episodios. Y el día de hoy pues vamos a hablar y vamos a continuar con la serie de El fin de los tiempos que hemos estado impartiendo en la Escuela de Formación e Instituto de Liderazgo de Vida Abundante en Torreón, Coahuila, México. Y como tal, respetando esta serie con la cual comenzamos con Mateo 24, señales antes del fin, ahora damos lugar a tipos y orden de las resurrecciones. Entre paréntesis, la resurrección de los muertos. Y como bien saben, Jesús ha marcado la historia de tal manera que pues hoy en día todos sabemos que existe un antes y después de Cristo. Esto a través de la historia es muy sorprendente, ya que resulta muy relevante la persona histórica de Jesús y sobre todo no quedarnos solamente con la idea como muchos pensadores, filósofos y hombres y mujeres que han influenciado al mundo durante los siglos, que han tenido sus respectivas opiniones respecto a Jesús. Por ejemplo, existía un general de Napoleón Bonaparte, este hombre destacado militarmente, que pues todo el mundo sabe de él y sobre todo en Europa. Pues este general llamado Bertrand, si es que lo estoy pronunciando bien su apellido, disputaba con este hombre Bonaparte porque decía, bueno, señor, que Jesús sea todo lo que usted dice, lo estoy parafraseando, la más vasta inteligencia, el hombre más elocuente, un profeta, etc. Pero así como hoy en día, aquí abro un paréntesis también, hoy en día muchos musulmanes y otros credos confiesan que sí, que Jesús existió, lo admiten, otros no, pero los que lo admiten, pero se resisten a la idea de la deidad. Volviendo con el general Bertrand, pues no creía que Jesús fuera Dios. También existió un hombre llamado muy destacado también de sus tiempos, Voltaire, llamaba a Jesús el infame. Declaraciones fuertes, pero hombres y personas, repito, filósofos, pensadores destacados, influyentes de su mundo contemporáneo, pues negaban la deidad de Jesús. Y esto, queridos amigos, queridas amigas, querido oyente, pues resulta ser lo que la Biblia declara a través de la mano y de los escritos del apóstol Juan como el espíritu del anticristo. Toda aquella persona, toda aquella mujer, hombre, que declare que Jesús, el Verbo, no se encarnó, es decir, que Dios no se haya hecho hombre, que haya velado su gloria a través de un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, dice la Biblia y es muy clara, estableciendo que tienen el espíritu del anticristo, es decir, se oponen a Jesús. Y vemos a través de la historia de la Biblia que uno de los personajes más destacados para oponerse a Dios es nada más y nada menos que Nimrod. Dice la Biblia que era un vigoroso cazador delante de Dios. La palabra delante en el original significa en contra de Dios, oponiéndose a Dios. ¿Sí? Era un hombre poderoso, era un hombre rebelde,
un hombre que según el historiador, Flavio Josefo, un judío de los tiempos de los apóstoles, escribía acerca de Nimrod que él había construido la Torre de Babel, o fue el que presidió la Torre de Babel, para tratar de vengarse de Dios, por si probablemente Dios volvía a destruir el mundo con el diluvio. Entonces, mis queridos amigos que nos escuchan, amigas que nos escuchan, Dios ha velado su gloria. Esto es una realidad de la Biblia, es un credo cristiano que nosotros confesamos. Que Dios, que Jesús, el Verbo, en el principio era el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Él es el principio, Él es el camino, la verdad y la vida. Y aparte de haber sido 100% un hombre, también creemos en la declaración apostólica de que era 100% Dios. Esta idea para los filósofos griegos no era aceptable. Esta idea era tropiezo inclusive para el pensamiento judío. Por eso hoy en día la predicación del Evangelio de Jesús se vuelve una locura para el que la escucha, y puede ser que, dada la influencia de aquellos escritores, pensadores, filósofos que han influenciado a la muchedumbre o a las muchedumbres, pues educados bajo esta escuela atea, gnóstica, con este espíritu del anticristo, al momento de escuchar el Evangelio de Jesús, exista una oposición. Y por ende, exista esta oposición respecto a la resurrección de Jesús. De hecho, el apóstol Pablo, predicando en Atenas, una ciudad muy famosa griega, muchos de los que lo escuchaban decían que era un palabrero, y esta palabra palabrero era un término que se les adjudicaba a aquellas personas que recolectaban, por así decirlo, enseñanzas, doctrinas, dogmas de diferentes fuentes. Y sobre todo la idea original es que un palabrero era aquella persona que también se dedicaba a recoger desperdicios de diferentes lugares con el fin de traer algo nuevo. Y la gente siempre en ese entonces estaba muy expectante, y creo que hoy en día también lo puede ser la ocasión, sin duda. La gente de ese entonces estaba expectante a escuchar cosas nuevas, y muchos prestaron oído a la predicación del apóstol Pablo, en donde también les habló acerca de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús, queridos amigos, es una realidad históricamente. Y bueno, existe, por ejemplo, una película muy buena que podemos recomendarle, donde se retruca aquellos argumentos que están en contra de la resurrección. Y en Dios no está muerto, en la película, en la número 2, Dios no está muerto 2, se cuenta a través de una persona especialista cómo por boca de testigos puede confirmarse un evento histórico o un suceso. Es así como muchos problemas, o en este caso interrogantes de algunos crímenes, por boca de testigos pueden resolver el asunto y confirmar muchas cosas. Y la Biblia está llena de testigos. Y esto podría suceder que muchos lo consideraran como un teléfono descompuesto que se ha pasado de generación tras generación. Sin embargo, el testimonio de muchos ha sido tan acorde a su fe, ha sido tan acorde a lo que está escrito desde hace cientos de siglos, a través de los profetas, a través de la mano de los apóstoles, pues que cobran mucha relevancia. Y de hecho la Biblia contiene tanta información tan verídica, científica, histórica, biológica, antropológica, que si hubiéramos prestado desde un principio atención a lo que la Biblia declara, y no solamente verla o ver este libro, esta biblioteca divina, como un manual para fanáticos religiosos, pues sin duda ya las sociedades, las comunidades, las civilizaciones hubieran avanzado en la ciencia, ya que la Biblia, pues podríamos decir que
es más actual o está más actualizada que cualquier otro periódico que nos venga a informar algo o de algún evento profético, que ya volvemos y decimos la Biblia ya lo había mencionado. Y podemos hablar mucho acerca de las profecías. De hecho, el fin de los tiempos abarca, podría decir, que el 80% de cosas proféticas. Pero el día de hoy vamos a detenernos a la resurrección de Jesús. Y vamos con ello. En primer lugar, vamos a hablar acerca de los tipos y del orden de las resurrecciones. Y obviamente que primero hablaremos acerca de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús, a la luz de la Biblia, es uno de los eventos más asombrosos y más sobresalientes. Repito, la Biblia nos declara y nos enseña un orden de resurrecciones. La Biblia en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, relata y dice lo siguiente, cito: esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Fin de la cita. Esto es Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6 de la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Muy bien, la Biblia habla de una primera resurrección. Sin embargo, esta primera resurrección tiene diferentes fases. Y esto lo podemos complementar y argumentar con 1 Corintios capítulo 15 en el siguiente versículo. Dice así en el versículo 22 hasta el 24. Cito: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Aquí vivificados significa resucitados. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, punto y coma. Luego los que son de Cristo, en su venida, punto y aparte en el versículo 24. Luego el fin, o podríamos decir luego en el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Muy bien. Mis queridos amigos, miren que en este capítulo 15 de Corintios, 1 Corintios, escrita por el apóstol Pablo, es una exposición para vertebrar la doctrina de la resurrección de los muertos. Y es tan sencilla la manera de explicarlo, con un lenguaje tan sencillo y con un ejemplo muy dado para esos tiempos, para entenderlo, ya que está hablando aquí de semilla que muere y el producto de haber muerto en tierra produce fruto. Esto es muy conocido también para nosotros, ¿verdad? Pues así el apóstol Pablo compara la resurrección de los muertos. Y repito, a partir del versículo 22 comienza a decir, ¿saben? En Adán todos mueren, es decir, la evidencia de que venimos de Adán y que tenemos estos genes con la naturaleza pecaminosa es a través de Adán. Y la evidencia de ello es que nos morimos, por eso envejecemos prácticamente. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros nacemos con esta herencia pecaminosa, pero también hay vida en Cristo Jesús. Por eso es que a cada persona se le da la facultad, la libertad de poder decidir y escoger entrar por el camino angosto, por la puerta angosta que es Cristo Jesús. Ahora, el problema es que las personas prefieren las tinieblas que la luz y huyen de la luz para que sus obras no sean expuestas. Y aparte de que aborrecen la luz y todavía por agregarle algo más triste es que aman las tinieblas. Entonces, Dios le da a cada persona, no nos fabrica como robots para hacer todo lo que Él nos diga, sino que nos da la libertad a cada persona. Así como a Adán le dio la libertad de poder comer de todos los frutos de todos los árboles que había, a excepción de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, hizo caso omiso, omitió esa advertencia de que iba a morir
y hoy en día sufrimos, la persona llega a sufrir 2 muertes en caso de que no reconozca que Jesús es el Salvador y el único medio, el único camino para poder ser salvado del castigo eterno. ¿Por qué digo 2 muertes? Porque la primera es una muerte física, donde el espíritu se separa del cuerpo. De hecho, la palabra muerte en la Biblia, en el hebreo, significa una separación, separarse. En este caso, el hombre sufre el separarse espiritualmente de Dios, y a través del tiempo, a través de los días, a través de los años, poco a poco se empieza el cuerpo a acercar a la hora de la muerte física, en donde se separa el espíritu del cuerpo. Y es cuando el cuerpo vuelve al polvo del que fue tomado, y el espíritu, ya sea que se haya arrepentido de sus pecados y, repito, haya reconocido a Jesús como el Salvador, el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos provee un Salvador. Es como si nos diera la cura para la enfermedad del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Ahora que no te quieras tomar la medicina, eso es problema tuyo. Bienaventurados aquellos que han rendido sus vidas a aquel Salvador, a la fuente de agua viva, a la fuente de la verdad, a la idea más bella de la literatura, Jesús, nuestro Salvador. En Él nos refugiamos, en Él descansamos. Él se convierte en el abogado de nuestras almas, el que intercede por nosotros, el que aboga con el Padre por nuestras vidas, y en el que tenemos redención por su sangre. Muy bien, continuando con el tema, volvemos con el orden de las resurrecciones. En primer lugar, Jesús es el primer hombre, escuchen muy bien, aún siendo Dios, el primer hombre, el verbo que se hizo carne, fue el primer hombre en resucitar para no volver a morir. ¿Por qué? Porque obviamente existieron otras resurrecciones. Una muy famosa fue Lázaro, ya que 4 días después de haber muerto, Jesús llega a su sepultura y le dice a una de las hermanas de Lázaro: no llores, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. A lo cual la hermana le dice: yo sé que Él va a resucitar en el día del juicio, yo sé que Él va a resucitar, más que nada ella sabía acerca del tema de la resurrección. Yo sé que va a resucitar Jesús, yo sé que Él va a resucitar, porque hay un tiempo programado para la resurrección. Sin embargo, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice a esta mujer. Y a continuación sucede un evento tan majestuoso, tan extraordinario, de tal manera que se corrió el rumor de lo que había sucedido y Lázaro volvió de la muerte a la vida. Lázaro, sal fuera, es lo que exclamó Jesús. Y sin embargo, aunque Él resucitó, Él volvió a morir. Por eso Jesús se nos presenta como el primogénito de entre los muertos. Y cito el pasaje de la carta a los Colosenses. Cito el versículo 15 en adelante: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra aquí, imagen, significa en el original griego una representación exacta. Es decir, Él es la imagen, una representación exacta del Dios invisible. Es decir, es Dios visible, la representación exacta de Dios. A continuación dice: el primogénito de toda creación. De aquí, la secta de los Testigos de Jehová considera primogénito como la primera criatura de Dios, es decir, el primer ser creado. Por lo tanto, Jesús no es Dios en este dogma de los Testigos de Jehová, en esta doctrina de los Testigos de Jehová, que podemos decir certeramente que está errónea, está equivocada. ¿Por qué? Porque no pueden entender la Trinidad de Dios. Pues se trata de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y interesante que el hombre sea alma, cuerpo y espíritu. Pero al momento de que el hombre no puede creer en lo que no puede entender, sucede que llegamos a tener un corazón y sobre todo una mentalidad
como muchos profesantes, testigos de Jehová, tienen, que solamente es Dios el Padre, el Hijo es un ser creado, aunque es Hijo, pero no es Dios, y el Espíritu Santo es una fuerza, la fuerza de Dios o comparada con la electricidad. Sin embargo, la carta a los Colosenses continúa diciendo en el versículo 16, porque en Él, es decir, en Dios, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, complementando Juan capítulo 1, versículo 1. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, es decir, que Él mantiene las cosas unidas, dándole vida. 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, atención, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, primogénito significa no el primero, en este caso, en hacerlo, repito, de los muertos, porque ya habían sucedido otras resurrecciones antes de él. Pero aquí es el primogénito entre los muertos, significa el primero en haber resucitado para no volver a morir. Entonces, volviendo con 1 Corintios capítulo 15, en el verso 23, dice así, y cito, pero cada uno en su debido orden, es decir, la resurrección. Repito, todas estas resurrecciones, esta orden de resurrección consiste en las personas que resucitan entre los muertos para ya no volver a morir, para ya no conocer la muerte. Yo había mencionado que el que rechaza al Hijo de Dios sufre dos muertes. La primera, muerte física, y la segunda es la muerte, podríamos decirlo, espiritual, aunque el hombre nace muerto espiritualmente, pero la Biblia habla en Apocalipsis que la muerte segunda es cuando al ser humano se le echa en un lago, más específicamente el lago de fuego. Y bueno, antes de seguir con el orden de versículo 23 de 1 Corintios 15, quiero citar ese pasaje de Apocalipsis. Dice en Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 7 y 8, dice lo siguiente: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fin de la cita. Vemos pues cómo esta muerte segunda la sufren aquellos que rehusaron creer en el Hijo de Dios, los que se opusieron a Dios, los que pecaron contra Dios, ¿vale? Muy bien, que quede eso muy clarito, porque es importante conocer lo que corresponde a la muerte y sobre todo a la resurrección. Muy bien, entonces, volviendo con 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 23, hay un debido orden en la resurrección. La primera resurrección de la que hablamos de Apocalipsis está dividida en diferentes fases. Dice que la primera resurrección es Cristo. En segundo lugar, las primicias. ¿Cuáles son las primicias? ¿De qué habla este pasaje? Bueno, vamos a Mateo capítulo 27. Dice en el versículo 50, y cito en adelante: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aquí quiero abrir un paréntesis. Aquí Jesús está siendo crucificado, ¿sí? Está por morir y de hecho entrega el Espíritu y muere. Versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, ¿vieron? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fueron ellos personas que estaban cumpliendo parte del orden de la resurrección, y obviamente las familias de ese entonces fueron testigos, y el acto de la resurrección fue un evento pues que trascendió y ha trascendido hasta el día de hoy.
Algo curioso es que la Biblia ya no menciona, o ya no hace mención, por lo menos yo no me he dado cuenta, no lo he descubierto, o no me he enterado, de que ¿qué pasó con estas personas? Si forman parte del orden de la resurrección, obviamente tienen que cumplir la característica de ya no volver a morir. Jesús ascendió al cielo, luego de haber resucitado. La Biblia habla que apareció a muchos y estuvo por varios días aquí en la tierra con un cuerpo glorificado, apareciendo y desapareciendo. De hecho, algunos discípulos como Tomás pensaban que era un espíritu, y Jesús les declaró abiertamente que un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo los tengo. Es lo que le comentó a uno de sus apóstoles. Entonces se fijan cómo es importante confirmar que esta orden de resurrección consiste en personas que, repito, mueren, pero ya no vuelven a conocer la muerte, porque resucitan para ya no conocerla. Después de que Cristo es el primero en resucitar y después las primicias, dice la Biblia en el versículo 23 de 1 Corintios 15 que luego los que son de Cristo. La pregunta es, ¿quiénes son de Cristo? Pues vamos a confirmarlo y argumentarlo con uno de los pasajes del Nuevo Testamento. Y es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 13 al 18, y cito: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es muy importante, audiencia, que la palabra o el nexo en está hablando de la iglesia netamente. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Repito, los muertos en Cristo, la iglesia en, ese nexo es muy importante, no con Cristo, sino en, porque estamos unidos a Él. Vean lo que dice este pasaje. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Es importante porque la iglesia está en Cristo y Cristo en nosotros. Romanos 12, 4 y 5, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12, 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Somos el cuerpo de Jesús. Versículo 4 de Efesios 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Colosenses capítulo 1, 24, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Y por último, Colosenses 1, 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, como ya leímos, a fin de que Él tenga en toda la preeminencia. Fin de las citas. Y volviendo con Tesalonicenses, en el versículo 16 otra vez, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la tercera fase de la primera resurrección. Primero Cristo, las primicias, luego la iglesia. Versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra aquí, arrebatados, es del griego harpazo, que significa tomar por la fuerza, ¿vale? Entonces, cualquier cristiano que ande caminando y que diga, Señor, ahorita no me quiero ir, no te van a preguntar, querido amigo, querido creyente, no te van a preguntar si quieres irte o no. Como ya le perteneces a uno, a Jesús, y eres parte del cuerpo de Él, tú no eres dueño de tu propio cuerpo, tú no eres dueño de tu propia vida, serás tomado en un abrir y cerrar de ojos, y así estarás siempre con tu Salvador. Y esta es nuestra esperanza. Esta es
la declaración profética que hacemos. ¿Cuál? Que el próximo evento escrito en la Biblia a suceder es el arrebatamiento de la iglesia. Amigos, vamos a ir concluyendo rápido con el tema de la resurrección del tiempo, de los muertos, porque el tiempo se nos está viniendo muy rápido. Entonces, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, ya dijimos, luego los que son de Cristo, ya dijimos que la iglesia, y luego existe otra resurrección. ¿Cuál? En su venida. Veamos el pasaje que habla de esta resurrección cuando Él venga, y lo podemos encontrar en Daniel capítulo 12. En el versículo dice lo siguiente, y cito: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fin de la cita. Entonces, con esto queremos dejar bien en claro que en este caso es muy claro que los santos del Antiguo Testamento, como David, Moisés, Samuel y demás, no van a resucitar en el arrebatamiento, porque recuerden que en el arrebatamiento es arrebatada solamente la iglesia, que nace con 120 en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y dio poder, y fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo aquellos 120 que formaron la iglesia primitiva, los primeros. Y de ahí todo creyente hasta el día de hoy, porque estamos viviendo en un tiempo de la dispensación de los gentiles. En este caso, el tiempo de los gentiles, donde tanto judíos, griegos, mexicanos, colombianos, brasileños, franceses, ingleses, etcétera, 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 que se declaran creyentes y seguidores de Jesús y han confiado toda su vida en el Salvador, en el Hijo de Dios, creyendo que Él es el justo que paga por los injustos como tú y como yo. Heredamos vida eterna gracias a los méritos de Él y no de nosotros. Por eso el cristianismo es el único credo que no pone su confianza en las obras humanas. Por más bonachón que te consideres, no entiendas a los que nos escuchan en otras partes de bonachón, me refiero, por más apariencia de bondad que puedas transmitir, no puedes heredar el reino de Dios. No existe dinero, no existe obra alguna, por más caridad que tengas, para salvar tu alma, para comprar la redención de tu alma, de tu vida, de la condenación. Solamente Dios ha instituido y ha puesto como piedra angular, y ha puesto como cabeza y capitán de la salvación a Jesús, para creer en su muerte y resurrección, y que por medio de Él y por sus méritos, por creer en lo que Él ha hecho, el alma humana es librada de la condenación, y el ser de toda la persona es librada de estar separada por Dios en un sufrimiento eterno. Amigo, yo quiero con esto llevarte al pasillo de la reflexión, para que a lo lejos puedas contemplar. Si en tu vida sientes que no hay esperanza, puedas ver a lo lejos la cruz de Jesús, la obra del Salvador, y puedas refugiarte en Él hoy. Rápidamente corre, cierra tus ojos y inclina tu cabecita y ora a Dios y dile: Padre, sálvame de la ira venidera. Yo creo en tu Hijo, yo confieso que he pecado contra ti. Te pido que me perdones, que me laves con la sangre de tu Hijo Jesús y me hagas nacer de nuevo para andar en una vida nueva y ser de bendición a los que amo, a los que me rodean, en el nombre de Jesús. Que así sea, Dios. Oramos por ti, persona que has hecho esta oración en tu corazón, en tus labios. Que Dios haga nuevas todas las cosas en ti. Y para ir concluyendo, la Biblia declara en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, repito, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, como ya lo vimos, cuando Él se aparezca en los cielos y todo ojo le vea, que viene con poder y gran gloria, según Mateo 24. Después de eso, y después de esta resurrección, existe una quinta resurrección, que es luego el fin. ¿Cuándo es el fin? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esto cuando ocurre al final de los 1000 años, cuando Jesús aparezca en los cielos
Y según Zacarías capítulo 14, sus pies descansen y toquen el monte de los olivos, el mismo lugar donde ascendió después de haber resucitado, es donde Él desciende, pero previo a descender a la tierra, todo ojo le ve. Y previo a eso, la iglesia lo recibe en las nubes, o más bien Él nos recibe en las nubes, para estar siempre con Él, y después de que nos recibe en las nubes, ahora sí se manifiesta visiblemente en los cielos con poder y gran gloria para venir como el juez de toda la tierra a establecer su reino por 1000 años, y una vez que establece su reino de paz por 1000 años, existe otra resurrección, y esta resurrección ya no es parte de la primera resurrección. Esta es la segunda resurrección, y los que resucitan en la segunda resurrección, según Apocalipsis, están ante el juicio del gran trono blanco. Solo resucitan. Dice que el mar entregó a los muertos, el Hades, el infierno, el lugar de los muertos se entregaron a los muertos, resucitan, se presentan delante del juez que está en el gran trono blanco, solamente para decirles por qué van a pasar la eternidad en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Amigo, huye de eso y ven al refugiarte. Refugiémonos en nuestro castillo eterno, Jesús. Y bueno, para concluir y cerrar con esto, quiero señalar que dentro de la última resurrección exista, bueno, hablando de la primera resurrección en estas 4 fases que ya mencionamos, hay una resurrección que podríamos entender que forma parte de la cuarta en su venida, donde hay una resurrección de los santos de la tribulación. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice Juan que miraba a los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús, y esto ocurre en la última semana de Daniel, de la cual vamos a hablar también a mucho detalle. También existe dentro de esta época de la resurrección, de la tribulación, que también vamos a hablar de ello, la resurrección de 2 testigos. Según Apocalipsis capítulo 11, versículo 13 y 11, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, que son 3 años y medio del calendario judío, porque cada calendario judío tiene una duración de 360 días. Y dice que estos testigos estaban vestidos de silicio. Muchos señalan que podría ser Moisés o Elías, o inclusive Elías y Enoc, ya que han sido un prototipo del arrebatamiento en el Antiguo Testamento, y los cuales curiosamente no conocieron la muerte. Y por último, la resurrección de los impíos, la que ya comentamos en el fin. Luego de los 1000 años existe una resurrección en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al versículo 15. Y este vendría siendo, queridos amigos, el orden de las resurrecciones. Podríamos hablar bastante con respecto a esto, pero vamos a dejarlo hasta aquí para continuar con la serie El fin de los tiempos y enriquecerte más. Recuerda que esto es como un rompecabezas, entonces no te puedes perder nuestro próximo episodio. Y quiero finalizar reconociendo y felicitando al equipo ganador que tuvimos ahora en nuestra última ponencia, donde tuvimos una dinámica muy interesante. Y quiero mencionar a Génesis Ábalos, a Pepe Chuy Ramírez, a Margarita Gutiérrez, a la señora María Luisa Facio y a Patricia de Ramos, que fueron los que ganaron en esta exposición, argumentando algunos pasajes bíblicos de algunas preguntas que se le hizo la dirección y que le hicimos a los alumnos. Y bueno, de 6 equipos, ellos fueron los ganadores, y próximamente estarán participando en nuestro próximo podcast, haciendo mención de algunas cosas que les ha parecido interesante del podcast y los podcasts de los episodios de Prólogos. A nombre de la Escuela de Formación Cristiana y del Instituto de Liderazgo de Vida Abundante en Torreón, Coahuila, y de la directora Laura Grimaldo, que les manda un fuerte abrazo, y yo también le mando un abrazo. Pues estamos hasta aquí, amigos. Reciban muchas bendiciones, muchos saludos. Mi nombre es Oscar Muñoz. Nos vemos en el siguiente episodio. Que así sea. Continúa con nosotros. Nuestro siguiente episodio te espera. Estás escuchando el podcast de Prólogos, de Escuela de Formación Cristiana, Vida Abundante Torreón, Coahuila. Somos la voz que precede a la tormenta.